Hola, en este video les vamos a mostrar cómo pasar de un rango de datos plano de Excel como este está aquí, cómo pasarlo a un formato de tabla de Excel. Normalmente cualquier organización en filas y columnas en Excel nosotros la llamamos tabla, pero Excel tiene una versión muy útil de tabla que tiene unas facilidades que luego veremos. Lo primero que hay que pensar es que la información debe estar organizada por filas y por columnas de la siguiente forma. Cada columna se debe entender como una variable, es decir, tiene información de una característica particular, rango de edad, mezcla de productos, si es VIP o no, asesor, región, calificación. Cada fila se entiende como un registro. Vamos a hablar en términos de base de datos. Cada columna se llama campo, es una característica particular. Cada fila se llama registro y es la primera encuesta y todas las características de la primera encuesta, segunda encuesta, etcétera. Esto es una información como con un formato o con una estructura de base de datos o de tabla de base de datos mejor. Una estructura que no nos sirve para darle formato de tabla de Excel es esta de acá. Esto es algo que normalmente llamaríamos tabla, pero no es algo que le podríamos dar un formato de tabla de Excel. ¿Por qué? Porque esta columna valor, si bien es un valor de cada una de estas variables, note que los valores se refieren a cosas distintas. Se refieren, esto es la variable monto, la variable plazo, la variable tasa y la variable cuota. Si quisiéramos hacerlo como formato de tabla, esta no sería recomendable para él, un formato de tabla de Excel. Esta, en cambio, sí lo es. Tiene cada columna es una variable, vamos a llamarlo campo. Cada fila es un registro, es decir, las distintas características de una encuesta particular. Es muy fácil darle a esto un formato de tabla. En este momento es un rango común y corriente. Simplemente vamos a dar formato como tabla y escogemos el formato que más nos guste. Esto es simple formato. Hay unos claros, medios y oscuros. Usted escoge el que más le guste. Vamos a escoger este. Entonces él nos pregunta, estaba parado en cualquier celda del rango de datos, él reconoce automáticamente el rango de datos, yo puedo cambiar la selección y me pregunta si la tabla tiene encabezados, que sí los tiene. Estos títulos Excel los denomina encabezados. Si le damos a aceptar, nos aparece ya en formato de tabla. De hecho, al estar dentro de la tabla, si nos paramos dentro de la tabla, aparece la pestaña Diseño y podemos darle un nombre a la tabla. Vamos a llamarla por facilidad TBL Data 1. Ese es un nombre que luego veremos que es bastante útil. Ahora vamos para el mismo ejemplo, pero supongamos que olvidamos ponerle encabezados. Excel requiere que la tabla tenga encabezados, pero tiene la opción de que si usted los omitió poner, digamos este rango de datos está sin descargó o está por alguna razón sin encabezados, usted puede decirle, vamos a dar parados en cualquier celda del formato o del rango que quiero volver tabla, vamos a escoger este naranja, damos clic y él nos dice, es este rango. Efectivamente, él nos lo está señalando punteado hasta la fila 141. La tabla tiene encabezados, la voy a dejar vacía, no tiene encabezados. Entonces lo que hace Excel es, él me agrega una fila con los encabezados y yo les puedo poner un nombre cualquiera. ¿Por qué van numeradas las columnas? Porque no se pueden llamar igual. Esta debe ser, digamos, encuesta y esta, si me equivoco y también le pongo encuesta, inmediatamente le pone automáticamente el 2. Así se lo borre, él lo va a poner automáticamente. Entonces, estos son los formatos de tabla. Tenemos aquí el nombre de la tabla, vamos a ponerle TBL Data, no le puedo poner 1 porque ese ya está ocupado, vamos a ponerle TBL
Data 2. En un siguiente video les voy a mostrar para qué sirven los rangos de tabla, que son, o más bien las tablas de Excel, que son bastante útiles para manejar la información, digamos, de una forma más ágil y que Excel la entienda mejor.